Hola, vamos a hablar de la quinta parte de Siddhartha por Hermann Hesse, página 65. Todo está muy bien, exclamó el indignado el Kamaswami, pero el hecho de que tú eres un comerciante después de todo, pienso yo. O tal vez solo has viajado para tu diversión. Seguro, dijo Siddhartha, seguro he viajado para mi diversión, ¿para qué otra cosa? He conocido a la gente, lugares, lugares, he recibido amabilidad, confianza, encontrado amistad. Mira, querido, si hubiera sido Kamaswami, habría regresado molesto y toda prisa, tan pronto como hubiera visto que mi compa era imposible y que el tiempo y el dinero se perderían. Pero así ha pasado unos buenos días, he aprendido y me he divertido, no me he molestado a mí ni las demás ni con fastidio. Si alguna vez regreso ahí, tal vez para encontrar la siguiente cosecha de cualquier otra razón, la gente amigable me recibirá de una agradable y alegre manera. Y yo me felicitaré porque no mostrar ninguna prisa o desagrado. Así que dejando como está el amigo, no te haga daño a ti mismo. Si llega el día en que digas Siddhartha me estás dañando, entonces solo di una palabra y Siddhartha seguirá su propio camino, pero hasta entonces tenemos de buenas entre nosotros. Inútiles fueron también los intentos del comerciante para convencer a Siddhartha de que comiera su pan. Siddhartha respondía que disfrutaba su propio pan y que los dos degustarán el de las demás personas, el pan de todos. Siddhartha nunca escuchó las preocupaciones de Kamaswami, quien tenía muchas, ya fuera de la existencia del negocio en el que se corría el peligro de perder una carga o mercancía que parecía haberse extraviado, o si todo apuntaba a un deudor no podía pagar. Kamaswami nunca pudo convencer a su socio de que sería útil pronunciar alguna palabra de preocupación, enojo, tener arrugas en la frente o dormir mal. Cuando un día Kamaswami le dijera de que había aprendido todo lo que sabía, respondió: ¿podrías no bromear con tales tonterías? Lo que he aprendido de ti es cuánto cuesta una canasta de pescado, cuánto interés podemos cargar por el dinero prestado. Estas son tareas de experiencia, no se ha aprendido a pesar de ti, mi querido Kamaswami. Tú deberías ser el que estuviera buscando aprender de mí. La verdad, su alma no iba de acuerdo con el comercio. El negocio era suficientemente bueno para proveerlo de dinero para la Kamala y ganaba mucho más de lo que necesitaba. Aparte de esto, el interés y la curiosidad de Siddhartha solo están con la gente cuyos negocios, artes o preocupaciones o placeres y tonterías están tan lejos y distantes de él como la misma luna. Fácilmente había tenido éxito hablando con todos, viviendo con ellos, aprendiendo de todo. Sin embargo, era consciente de que algo los separaba de ellos. Ser un samana, vio la humanidad ir a través de la vida con los niños y animales, los que amaban, pero despreciaba al tiempo. Lo vio trabajando, sufriendo,
haciéndose por cosas que parecían no merecer ese precio. Por dinero, por pequeños placeres o por ligeramente honrados. Lo vio peleando e insultándose, lo vio quejándose de dolor ante lo que el samana solo sonreiría y sufriendo a cada de las privaciones que el samana no percibía. Él estaba abierto a todo, era bienvenido el mercader que ofrecía lino en venta, el deudor que perdía otro préstamo, el mendigo que durante una hora le hablaba de una historia de pobreza y no era ni la mitad de pobre que cualquier samana. Él no trabajaba, el rico mercader extranjero, de manera distinta al sirviente que lo rasuraba o al vendedor callejero a quien dejaba que le robara un poco de cambio cuando compramos plátanos. Cuando Kamaswami llega a él para quejarse de sus preocupaciones o reprocharle por algún negocio, él escuchaba curioso y serenamente y mostraba interés. Trataba de entenderlo, consentía el que estaba en tanto en lo cierto, solo tanto como consideraba indispensable para lo contrario. Se alejaba para atender siguiente a la persona que lo solicitara. Y había muchos que llegaban a él para hacer un negocio. Algunos que lo engañaban, otros le sacaban algún secreto bastante para que buscara su simpatía. Bueno, muchos que obtenían sus consejos, él aconsejaba, compadecía, hacía regalos, dejaba que lo engañaran un poco. Tal juego y la pasión con la que la gente se entregaba a ocupaba sus pensamientos, tanto como los dioses y los brahmanes solían. A veces se sentía en lo profundo que su pecho una moribunda y callada voz que le reprendía silenciosamente, endeble y apenas perceptible, y entonces por una hora advertían la extraña vida que llevaba. Estaba realizando muchas cosas, solo eran un juego, aunque se sentía feliz y sereno. Algunas veces la vida pasaba sin tocarlo, como un jugador de pelota dirige sus bolas. Él jugaba en sus negocios, como la gente alrededor vigilándola, divirtiéndose en su corazón. En la fuente de ser, él no estaba inmerso. En la fuente que estaba en algún lugar lejos que él corría y corrían y invisible, sin tener nada que ver con la vida, y varias ocasiones improvisó, se atemorizó al darse cuenta que tales pensamientos. Deseó ser agraciado con habilidad de participar en todas las infantiles ocupaciones diarias, con pasión y corazón, realmente vivir auténticamente, actuar disfrutando y viviendo en lugar de permanecer solo como espectador. Pero una y otra vez regresó la bella Kamala, aprendió el arte del amor, practicó el culto del placer, donde más en cualquier otro dar, recibir devuelve a uno y lo mismo. Practicó con ella y se instruía, le aconsejó y le recibió consejos. Ella lo comprendía mejor que lo que Govinda lo entendía en tiempos idos. Ella era más similar a él. Una vez le dijo: tú eres como yo, diferente de la mayoría de las personas, eres Kamala y nada más. Dentro de ti hay paz y un refugio donde puede ir cada
hora del día, yo también puedo hacerlo. Poca gente tiene este asilo y sin embargo todos podrían temer. No toda la gente es inteligente, dijo Kamala. No, dijo Siddhartha, esto no es la razón de Kamagwami, esta es la razón como yo, y sin embargo no encuentro refugio en sí mismo y en otros lo tienen, incluso quienes son pequeños niños, con respecto a su inteligencia. La mayoría de la gente, Kamala, es como la hoja que cae, gira a través del aire. Se agita, golpea el suelo, pero hay otros, unos pocos, que son como estrellas, que siguen el curso fijo de ningún viento para desviarlos. En ellos mismos tienen las leyes del curso singular entre todos los hombres instruidos y samanas, de los cuales conozco muchos, hubo uno de una especie, uno perfecto y nunca podré olvidarlo, Gautama el majestuoso, que está predicando las enseñanzas que conoces. Miles de seguidores escuchan su doctrina, cada día siguen sus instrucciones de cada hora, pero todos son como hojas cayendo. No es en sí mismo lo que perciben las enseñanzas, la ley. Kamala lo vio con una sonrisa. Otra vez estás hablando de él, le dijo. Otra vez tienes pensamientos de samana. Siddhartha no respondió y entonces enfrascaron en un juego del amor, uno de los 30 y 40 juegos que practicaba Kamala. Su cuerpo era elástico como del jaguar y como el arco del cazador. Él se había aprendido de ella cómo disfrutar el amor, conocía muchas formas de lujuria y muchos secretos. Durante un largo tiempo ella jugó con Siddhartha. Lo excitó, lo rechazó, lo forzó, lo abrazó, lo disfrutó de habilidades maestras hasta que él fue derrotado y descansó exacto a su lado. La cortesana se inclinó sobre él. Por un largo rato miró su rostro y sus ojos agotados. Tú eres, le dijo, el mejor amante que jamás haya tenido. Eres más vigoroso, flexible y dócil. Tú has aprendido bien mi arte, Siddhartha. En algún momento, cuando seamos más viejos, quiero tener un hijo tuyo. Y sin embargo, querido, has permanecido samana y no me amas y no amas a nadie, ¿no es cierto? Puede ser, dijo Siddhartha cansadamente, soy como tú, que tampoco amas. ¿De qué otra manera puedes practicar el amor como un arte? Tal vez la gente de nuestra clase no puede amar, la gente infantil sí puede. Ese es su secreto. Capítulo 7. Sansara. Durante un largo tiempo, Siddhartha había disfrutado de la vida del mundo de los placeres. Aunque sin parte sus sentidos que habían extinguido los años de los samanas despertaron, habían probado las riquezas, la sensualidad, el poder. Sin embargo, todavía permanecía un samana en su corazón. Kamala, perspicaz, se había dado cuenta de que todavía el arte de pensar, esperar, ayunar, guiar en su vida, aún la gente del mundo. Permítanme. Todavía así, del mundo permanecía extraña para él, así como era ajeno para ellos. Años pasaron rodeado de la buena vida. Siddhartha apenas advirtió haberse alejado y se había vuelto rico. Durante un tiempo poseyó la casa y sirvientes, un jardín frente a la ciudad, cerca del río. La gente lo quería, lo buscaba cuando necesitaba dinero o consejero, pero no había nadie cerca de él excepto Kamala.
ese elevado estado de iluminación que había experimentado una vez en la cúspide de la juventud. En aquellos días que siguieron al sermón de Gautama, después de la separación de Govinda, se alejaba la tensa expectación del orgullo estado en encontrarse solo, sin doctrinas, sin maestros, con el deseo de escuchar la voz divina de su propio corazón. Lentamente se había convertido en un recuerdo. Se estaban distanciados, lejos callaba. La fuente sagrada de aún murmuraba a lo que antes estaba cerca. Lo que acostumbraba a susurrar su propio interior. No obstante, muchas cosas se habían aprendido de los samanas, de Gautama, de su padre el Brahman. Permanecía en mucho tiempo, después de la vida moderada, del gusto de pensar, de la meditación, de los secretos conocidos, del ser de su eterno yo que no es ni cuerpo ni conciencia. Mucho de esto todavía subsistía, pero la parte tras la otra sumergían en el olvido del polvo, así como la rueda del alfarero, que una vez impulsaba el movimiento, se mantendrá girando durante un largo tiempo. Y lentamente perdería su vigor y llegaría a detenerse. Así el alma de Siddhartha permaneció girando la rueda del ascetismo, del pensamiento, del discernimiento. Durante un largo tiempo todavía giraba, pero tan lenta y dudosamente que estaba próximo a detenerse, particularmente como la humedad que penetra la moribunda raíz del árbol, llenándola, pudriéndola. El mundo, la pereza, encontraron el alma de Siddhartha, invadieron su alma, permanecieron en su cuerpo de lastre, fatigaron, sumieron el letargo. Por otro lado, sus sentidos se habían despertado, mucho había aprendido y experimentado. Siddhartha ahora sabía comerciar, usar el poder sobre la gente, disfrutar una mujer, había aprendido a vestir bellas ropas, a dar órdenes a los sirvientes, a bañarse en aguas perfumadas. Todo, aflicción de los platillos refinados, incluso consumía pescado, carnes, aves, especies, dulces, bebía vino, lo provoca la pereza y el olvido. Había aprendido a jugar los dados, el ajedrez, a gozar a la bailarina, a ser llevado una litera de la mano, a dormir en una cama mullida, pero aún se sentía diferente y superior a los otros. Siempre los había mirado con algo de irónico desprecio, con el mismo desdén de un samana siente constantemente por la gente del mundo. Cuando Kamaswami se lamentaba, estaba molesto, que se sentía ofendido o preocupado por sus intereses de mercader. Siddhartha siempre lo contemplaba con burla, como el lento e imprescindible ritmo que transcurre en las estaciones de la cosecha y la lluvia. Su ironía se había fatigado, su superioridad había embotado. Entre sus crecientes riquezas, Siddhartha había adoptado algo de las maneras pueriles, la gente, algo en su ingenuidad, el temor. Sin embargo, conforme más similar volvía, los envidiaba por una cosa que le faltaba. Ellos tenían la importancia que eran capaces de conceder a sus vidas la cantidad de pasión invertida en sus alegrías, sus miedos, su dulce y feliz inquietud.
de estar constantemente enamorados de la gente. Estaban todo el tiempo apegadas a sí mismas, las mujeres, a los hijos. El honor o el dinero siempre estaban llenos de planes, esperanzas, pero este tipo no aprendió de ellos esa alegría pueril y esa ingenuidad de niño. Aprendió las cosas desagradables de él mismo despreciaba. Pasó cada vez más la frecuencia en la mañana. Después de haber tenido una reunión la noche anterior, se quedaba en la cama por un largo tiempo. Se sentía incapaz de pensar y cansado. Se volvió malhumorado, impaciente cuando Kamaswami lo aburría con sus preocupaciones. Además se reía con estridencia cuando perdía un juego de dados. Su cara era aún más inteligente y espiritual que otras. Aún rara vez sostenía y adquiría uno tras otro los rasgos que tan a menudo marcaban los rostros de la gente rica y denotan descontento, enfermedad, mal humor, pereza, un corazón endurecido. Lamentablemente la enfermedad del alma que agobia a la gente rica se posicionó de él cuando el velo, como tenue neblina, el cansancio llegó a Siddhartha a volverse un poco más denso cada día, un tanto más lobrego cada mes, un tanto más pesado cada año. Así como el vestido nuevo, se vuelve viejo con el tiempo, las piedras de bello color se manchan y se arrugan, se gastan las costuras, se comienza a mostrar roturas, aquí y allá. Así la nueva vida de Siddhartha, que comienza después de la separación de Govinda, se convirtió en decrépita. Perdió su color, su esplendor, el paso de los años adquirió arrugas y manchas, escondiendo el fondo de la fealdad, donde adquirió desilusión o disgusto. Siddhartha lo notó, solo advirtió su brillante y confiable voz interior, lo que había despertado en él, lejana época que siempre lo había guiado en sus mejores tiempos, se había silenciado. Había sido capturado por el mundo, la lujuria, la gula, la pereza, finamente por el vicio que más había despreciado por ser el más absurdo de todos. La avaricia, las posesiones, las riquezas también lo habían enajenado. Ya no era un juego ni una bagatela, se había convertido en una cadena, en un lastre, en una forma extraña y tortuosa. Siddhartha había llegado al final y más triste de todas sus dependencias, el juego de los dados. Fue desde ese momento cuando dejó de ser un samana en el corazón. Siddhartha comenzó a jugar por dinero, cosas preciosas, cuando antes solo lo hacía por juego, con una sonrisa casualmente. Ahora jugaba como una creciente furia y pasión. Era jugador temible, pocos se atrevían a retarlo, tan altas y audaces eran sus apuestas. Jugaba impulsado por el dolor de su corazón. Perder, gastar su dinero, era un juego que lo condujo a una alegría furiosa. Ninguna otra manera podía demostrar más clara y burlonamente su desdén por la riqueza. Dios falso de los mercaderes, así apostó a las altas sumas y sin misericordia, odiándose a sí mismo y burlándose de sí mismo. Ganó miles y perdió millares, dinero, joyas, una casa en el campo. Ganó otra vez, perdió otra vez, amó sin miedo, terrible y petrificante que sentía mientras giraban los dados, preocupado por
perder las hartas apuestas, buscando el miedo para renovarlo, incrementarlo, llevarlo a un nivel ligeramente más alto, porque solo así sentía algo parecido a la felicidad, la embriaguez, como una elevada forma de la vida, de la niebla de su saturada indiferencia absoluta y existencia. Después de cada gran pérdida, preparaba su mente para generar nuevas riquezas. Seguía los negocios con celo, perseguía estrictamente a sus deudores porque quería seguir apostando, continuar el malgasto y derrochar así su desdén por la riqueza. Siddhartha perdía la calma cuando había pérdidas, se impacientaba cuando no le pagaban a tiempo, agotó su amabilidad con los mendigos, su disposición para olvidar y prestar dinero a quienes se lo pedían. El quien apostaba decenas de miles de el tiro de dados y se reía de ello, y volvió más estricto y mezquino en sus negocios. Soñaba en la noche con el dinero. Cuando se despertaba era un horrible hechizo al encontrar su rostro en los espejos de paredes y de la habitación, envejecido, más feo cuando la vergüenza y el disgusto alcanzaban. Seguía huyendo hacia el nuevo juego, hacia el entumecimiento por la lujuria, por el vino. Desde ahí regresaba a la urgencia de apilar y obtener posesiones. Estaba metido en este círculo de cansancio, envejecido, enfermo. Entonces llegó el momento en de que un sueño lo alertó. Había pasado las horas de la tarde con Kamala en su bello jardín de placer. Estuvieron sentados bajo los árboles, hablando, y Kamala había dicho melancólicas palabras detrás de las cuales estaban la tristeza y el cansancio. Ella le había pedido que le contara acerca de Gautama. No pudo oír suficiente sobre la claridad de sus ojos, de lo bella que era su boca, lo amable que era su sonrisa, lo práctico de su caminar. Durante los tiempos extenso tuvo que hablarse del sublime Buda, y Kamala, suspirando, dijo: un día, tal vez pronto, yo también seguiré al Buda. Le daré mi jardín de placer como regalo y buscaré refugio en sus enseñanzas. Pero después lo había seducido y cautivado el doloroso fervor medido de mordiscos y lágrimas, como si una vez más ella quisiera exprimir la última gota en vano del hullidizo placer. Nunca antes le había sido tan extrañamente claro a Siddhartha que padecía de una voluptuosidad a la muerte. Luego se harta que parecía que era voluptuosidad a la muerte. Luego se sentó a su lado y en el cercano rostro de Kamala bajó los ojos junto a las esquinas de la boca. Leyó con claridad nunca antes vista una inscripción de temor escrita por las pequeñas líneas en finos trazos de un alfabeto que recordaba el otoño, la vejez, justo al igual que Siddhartha, que apenas tomaba por los 40 años. Había notado ahí cabello blanco entre los negros. El cansancio estaba escrito por la bella cara de Kamala. Fatiga por haber caminado un largo trecho sin un destino determinado, el cansancio y el principio del marchitamiento, y por ello sin pronunciado, tal vez una ansiedad inconsciente, el temor a la vejez, al otoño, a tener que morir con una mirada. Él había dado un adiós con el alma llena de
reticencia y llena de ansiedad. Entonces Siddhartha pasó la noche en su cama con jóvenes bailarinas y vino actuando como que fuera superior frente a los miembros de su casta. Aunque esto ya no era verdad, había bebido demasiado vino y fue a la cama mucho después de la medianoche. Cansado y todavía excitado cerca del sollozo de la desesperanza, buscó en vano el sueño durante largo tiempo, el corazón impregnado como una congoja. No podía soportar más ello del disgusto que sentía penetrando todo su cuerpo, saturado de un tibio y repulsivo vino, de la música dulce y harto aburrida, como el demasiado suave de la sonrisa. La bailarina, como el excesivamente dulce ahora su cabello y su pecho, pero más que cualquier otra cosa está disgustado consigo mismo por su cabello perfumado, por su aliento a vino, por su boca, por su blanco cansancio, su languidez, su piel, como cuando alguien que ha comido y bebido de más vomita una dolorosa agonía y sin embargo no está justo con el alivio. Si este hombre insome deseaba liberar a sí mismo estos placeres, de estos hábitos, de toda su insensata vida, a una inmensa explosión de disgusto. No fue sino que hasta arribó la luz de manera y comenzaron las primeras actividades de la calle frente a la casa de la ciudad, que cayó ligeramente dormido, hallando unos pocos momentos una semi-inconsciencia, un indicio de sueño. En estos momentos que tuvo un sueño, Kamala poseía un pequeño y valioso pájaro cantor, una jaula dorada. Soñó en el pájaro que había quedado en el mundo. Antes siempre acostumbraba a cantar las mañanas, que el momento que lo advirtió, dirigió la jaula y se miró al pequeño pájaro que estaba muerto, yacía en el suelo. Tomó, lo mantuvo y en el momento sintió un terrible golpe y su corazón le dolió, como si junto con el pájaro hubiera tirado todo lo valioso y bueno de su vida. A partir de este sueño se sintió abrumado por la profunda tristeza. Sentía que el camino que había seguido a través de su vida carecía de valor y de rumbo. Nada de lo que estaba vivo, nada de lo que era delicioso y valioso conservar se ha quedado en sus manos. Se quedó solo y vacío como la concha de la playa. Con pesimismo, Siddhartha fue al jardín. Al placer poseía y cerró la puerta. Se sentó bajo el árbol de mango, sintió la muerte de su corazón, el horror de su pecho. Sintió como morían todo en él, marchitaba y llegaba a su final. En cuanto reunió sus pensamientos y mentalmente recorrió la vez más la senda completa de su vida, comenzando con los primeros días que le recordaba cuando había sido su primera vez. Había experimentado la felicidad, siendo una verdadera dicha, o si muchas veces había experimentado tal cosa en sus años infantiles. La saboreó cuando había obtenido elogios de los brahmanes. Lo había sentido en su corazón. Se abre el camino frente a alguien que está distinguido en la recitación de los versos sagrados, en la discusión de los sabios, como ayudarte en los sacrificios. Luego había sentido en su corazón
Hay un camino al que estás destinado y los dioses te están esperando. Y nunca ves el sentido de un hombre joven cuando ascendiente a la meta y a meditar lo había destacado entre la multitud que estaba buscando el mismo propósito cuando luchó el dolor con el fin de acceder al Brahma. Cuando todo conocía adquirido como producía más sed sabiduría, entonces una vez más, en medio de la sed, en medio del dolor, sintió el llamado: vamos, vamos, tú eres de los elegidos. Había escuchado esta voz cuando había dejado su hogar, elegido la vida del samana, otra vez cuando lo había dejado por ir del encierro durante cuánto tiempo no había vuelto a escuchar esta voz, por cuánto tiempo no había vuelto a escuchar esta voz, por cuánto tiempo no había vuelto a ascender. Tan vana y aburrida había sido la senda de la vida, cuántos años sin una meta elevada, sin sed, sin cumbre, sin contento, con pequeños placeres lujuriosos. Sin embargo, nunca satisfecho durante estos largos años, sin reconocimiento de sí mismo, había añorado y tomado hasta el cansancio de ser un hombre como los rodeaba, con estos muchos niños, y logró la vida fuese más miserable. Pobre de ellos, y sus metas, preocupaciones eran distintas de las suyas. Después de todo, el mundo se enteró de la gente similar a Kamaswami. Solo había sido un juego para él, baile, una comedia. Solo Kamala había sido amada y tenía el valor para él, pero aún no lo tenía. Todavía lo necesitaba, o ella necesitaba de él. Había enterado un juego final. Era necesario vivir para eso. No era necesario el nombre del juego del samsara. El juego de niños, el juego de que tal vez era agradable jugar 1, 2, 10 veces, pero una y otra vez para siempre. Entonces Siddhartha comprendió que el juego había terminado y que no había podido practicar una vez más. Un estremecimiento recorría el cuerpo y sintió algo había muerto. El día que se enteró, permaneció sentado bajo el árbol de mango, pensando en su padre Govinda y en Gautama. Había tenido que dejarlos para convertirse en un Kamaswami. Estaba sentado aún cuando de la noche llegó a levantar la mirada y vio las estrellas. Estoy aquí sentado bajo mi árbol de mango, en mi jardín de placer. Sonrió un poco. Era necesario, no era vano juego, poseer el árbol de mango del jardín del placer. También decidió poner fin, también como murió él. Levantó y se despidió de los árboles de mango del jardín del placer. Como no había comido ese día, sintió un hambre atroz y pensó en cada ciudad, en su habitación, en su cama, en su mesa, puede con viandas sobre ella. Sonrió cálidamente en sí mismo y dijo adiós a las cosas. Asimismo, el momento de la noche, Siddhartha dejó el jardín, abandonó la ciudad y nunca regresó, pensando que había caído en las manos de los ladrones durante largo tiempo. Kamaswami tuvo gente dedicada a su búsqueda. Kamala lo encargó a nadie que lo buscara. Cuando se le dijo que Siddhartha había desaparecido, no se asombró. No había esperado siempre. No era él un samana, un hombre que está en su casa en todas partes, un peregrino. Sobre todo, ella había recibido su partida la última vez que estuvieron juntos y se sentía contenta de que, a pesar del dolor, de la pérdida,
lo hubiera estrechado contra su pecho tan afectuosamente que esa ocasión se hubiera sentido una vez más a Siddhartha poseída y fundida con él. Cuando recibió las primeras noticias de la desaparición de Siddhartha, fue a la ventana donde una jaula de oro tenía una rara ave cantonera. Abrió la puerta de la jaula y tomó el pájaro y lo dejó ir. Perdón por el ruido. Durante un largo tiempo miró al ave volar. Después de un tiempo se dio cuenta de que estaba embarazada por la última vez que había estado con Siddhartha. Caminaba Siddhartha ya lejos de la ciudad y solo poseía una certidumbre, que no podía regresar a su existencia que había llevado durante tantos años. Junto al río, parte 8. No podía regresar a su existencia que había llevado durante tantos años. Lo hastiaba un extremo que había llegado a su fin para siempre. Había muerto. El pájaro cantor apareció en un sueño igual que la ave cantaba en el corazón. Las mallas del samsara lo rodearon por entero, como una esponja que absorbe el agua, el desaliento, la muerte, e infiltraban cada poro de su piel. Siddhartha se encontraba pletórico de asco, desesperación, muerte. Nada existía en el mundo que pudiese aligerar la carga de su espíritu y brindarle algún consuelo. Únicamente una cosa anhelaba: olvidarse por completo de sí mismo y encontrar el descanso y el aniquilamiento. Si al menos un rayo me redujese a cenizas, pensaba, un tigre me destrozara, si tomase un vino venenoso que me otorgara el olvido y el sueño eterno, quería algún entercolero que aún no me haya manchado, una necedad de un pecado que haya cometido. Late todavía mi pecho, volveré a comer, dormir, yacer con una mujer. No he agotado ya mi círculo. Arribó hasta la orilla del gran río del bosque. Vaciló a la orilla de este río, agotado en el cansancio del hambre, para que seguir así hacia donde ir. Tenía un destino. En realidad no tenía ya ningún objetivo, solo el deseo profundo y doloroso de escapar de la pesadilla que lo obsesionaba. Escupir el insípido vino, terminar una buena vez con la vida vergonzosa y miserable. A la orilla del río se levantaba un cocotero cuyo tronco se inclinaba hacia el corriente. Apoyándose en él, Siddhartha contempló el incesante correr del agua, y cada momento que transcurría acrecentaba su espíritu y deseo del río lo sepultaba. El abismo aterrador que se abría bajo los ojos. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Suscríbanse, regálenme un like, compartan. Que tengan un buen día donde quiera que estén y muchas gracias.